Vamos a iniciar la grabación. Está demorando. No sé si está demorando en iniciar la grabación. Dice que... ya. Sí, parece que había alguien con problema de conexión y por eso no podía iniciar la grabación. Bueno, entonces les voy a presentar en qué quedamos la clase pasada. Entonces creo que estuvimos hablando de potencial eléctrico, digamos la definición a partir de la diferencia de potencial entre dos puntos, como aparece aquí, delta V en términos del trabajo realizado y de una integral de E, que es el campo eléctrico punto D. El potencial de una carga puntual sale de aquí la definición o la expresión matemática, P igual a K sub E Q sobre R. Y el potencial de un grupo de cargas eléctricas puntuales como la sumatoria de las Q sub n sobre R sub n por Q sub E, dada n cargas eléctricas puntuales. Entonces sería el potencial con respecto a un punto. Entonces, también les subí estas que son las notas de clase con respecto a la energía potencial de un sistema de cargas, que hice la presentación, también les compartí la presentación. Y esta es la energía potencial entre de un par de cargas Q1, Q2. Entonces recuerden que esa energía potencial la tomamos como U entre Q1 y Q2 es igual a K sub E, que es el inverso, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q1, Q2 sobre R. También vimos la energía potencial para un sistema de cargas. Entonces, para un sistema de cargas, esa energía potencial es la sumatoria de todos los pares. Entonces sería sumatoria de los pares QI y QJ sobre R y J por K sub E, que es la constante eléctrica. Entonces se hace en términos de QI y QJ para cada I diferente de J, es decir, se debe sumar cada par
cada par de carga debe ser Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q3, etc. Para cada I diferente de J. Entonces, esa energía potencial es una propiedad del sistema. Entonces, para un sistema de cargas fijas puntuales, se define como el trabajo que debe realizar un agente externo para armar el sistema en una configuración determinada. Es decir, si están las cargas en un triángulo, entonces es el trabajo que debe realizar un agente externo para traer las cargas y armar el sistema de esa manera. Entonces, trayendo cada carga desde el infinito hasta ese punto, por ejemplo. Entonces, el punto de referencia de la energía potencial va a ser la separación infinita entre dichas cargas. Entonces, hay una energía potencial que se toma cero en ese punto de referencia. Entonces, aquí está, por ejemplo, ya les dije la definición, ahora lo vamos a ver. Esta es la definición o la interpretación física de la energía potencial. Y aquí observamos en 7 y 8 el cambio en la energía potencial en términos del potencial eléctrico, como Q por el delta V, siendo delta V el cambio en el potencial eléctrico, y en 8 el potencial en el punto P. Entonces el potencial en un punto P en términos de la integral queda como menos la integral desde el infinito hasta el punto P, E punto de L. Entonces el producto punto entre el campo eléctrico y el elemento diferencial en desplazamiento de L, eso me va a dar un número. Entonces va a ser el potencial en el punto P, por la misma definición. Es decir, la diferencia de potencial entre dos puntos se toma uno de referencia o uno infinitamente distante y un cuerpo descargado cuyo potencial es cero. Por eso se da esa definición. ¿Vale? Bueno, y por otro lado les subí un ejemplo que es este de energía potencial interna del sistema. ¿Por qué? Porque mediante este ejemplo ustedes pueden hacer el ejercicio que les dejé de tarea. Entonces este ejemplo es una guía. Entonces el ejercicio 1 están 3 cargas eléctricas positivas situadas en el eje X, separadas a 0.1 metro, tal como lo muestra la figura. Las magnitudes de las cargas referidas son Q1 igual a 2 por 10 a la menos 7 coulomb, Q2 igual a 1 por 10 a la menos 7 coulomb y Q3, 3 por 10 a la menos 7 coulomb. Entonces, son los datos. Ahora están preguntando, ¿o cuál es la pregunta del problema? Calcule la energía potencial del sistema, energía potencial total. Entonces, ¿cuál es la solución? Conforme a la definición, tengo que calcular la energía de cada par de carga. En ese caso sería del par Q1, Q2 y la energía potencial del par Q2, Q3 y la energía potencial de Q1, Q3. Entonces, por eso la definición es para cada par de cargas.
creo que está está en el Drive o en las presentaciones. Energía potencial. Entonces, en este caso de la energía potencial, recordemos que entonces aquí está la definición, ¿verdad? No la voy a repetir. Y aquí la energía potencial de este par, para el par Q1, Q2. Ahora, la energía potencial para un sistema de cargas está dada como aparece en 2. Sumatoria de K sub E, QI, QJ sobre R y J. Para cada par I diferente de J. Entonces quiere decir que según la definición en la ecuación 2, lo que voy a hacer es hacerlo para cada par teniendo en cuenta esto. Es decir, fíjense, aquí Q1, Q2, E, Q2, Q3 y E, Q1, Q3. Para 3 cargas eléctricas voy a tener 3 contribuciones para cada par Q1, Q2, Q2, Q3, Q1, Q3. Cada I diferente de J. Entonces calculo el par 1, 2. Aparece aquí en la mitad. K sub E, Q1, Q2 sobre 0.1 metro, que es la distancia. Reemplazo K sub E y el producto de Q1, Q2, 2 por 1 por 10 a la menos 14. Eso me da 1.8 por 10 a la menos 3 julios. El par 2, 3, la distancia es la misma, K sub E es la misma. Y el producto de Q2, Q3, es decir, 1 por 3 por 10 a la menos 14. Eso da 2.7 por 10 a la menos 3. Y finalmente, el par Q1, Q3. Lo pueden hacer en el orden en que está aquí o como yo se los acabo de mencionar. Y la energía potencial entre las cargas 1 y 3 da 2.7 por 10 a la menos 3 joules. Es decir, la energía potencial entre Q2 y Q3 y Q1, Q3 es la misma. Luego, si tengo la energía potencial de cada par, lo que hago es sumar cada contribución para tener la energía potencial del sistema. Y entonces eso numéricamente es igual a 2.7 más 1.8 más 2.7 por 10 a la menos 3 julios. Y eso me da 7.2 por 10 a la menos 3 julios. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de la energía potencial. Ahora bien, podemos hacer el ejercicio de tarea. ¿Quién quiere participar? Hola. Solo para el cálculo de la energía potencial. Sí. Yo puedo. Bueno. Yo también quería pasar. Eliana. Muy bien. Entonces, Dinora, ¿tú puedes compartir? Sí, señora. Bueno.
Ya se puede ver mi pantalla. Sí. Bueno, yo hice este primer ejercicio. Bueno, los datos que tenemos es- para este ejercicio es que Q va a ser igual a un microcoulomb, pero nosotros ya sabemos que un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, lo que yo hice fue pues pasarlo enseguida. Y también teníamos que la distancia R1 y R2 era 1 centímetro, o sea, 0,01 metros, y R3 era 0,02 metros. Entonces, para el cálculo de la energía potencial, como lo acaba de explicar la profesora, pues lo único que teníamos que hacer era pues reemplazar la fórmula con cada uno de los pares de cargas que estaban en el esquema. Entonces, yo quise empezar en el orden en que la profesora tenía el ejemplo y tenemos la primera, que es la energía potencial entre 2 y 3, que yo la puse como la energía potencial entre la carga 2Q y 3Q. Y solo reemplacé entonces la constante de potencial eléctrico multiplicado por 2Q por 3Q sobre la distancia entre ellos, que como vemos es 2 centímetros. Y después lo que hice fue pues reemplazar los datos para que el cálculo fuera un poco más fácil a términos de Coulomb. Entonces, como ya yo sabía que Q era igual a un microcoulomb, pues 2Q va a ser el doble y 3Q pues el triple. Entonces, lo único que hice fue reemplazar y me quedó la constante eléctrica multiplicada por 2 microcoulomb por 3 microcoulomb sobre la distancia entre ellos, que es 0,02 metros. Y operando todo, me quedó que la energía potencial entre el par de cargas 2 y 3 es 2,7 joules. Después seguí con el par 1 y 2, que equivaldría a pues las cargas Q y 2Q. Entonces, pues lo hice con la misma fórmula y solo reemplacé acá, donde como Q ya yo sabía que era un microcoulomb, pues solo lo reemplacé en la fórmula y operando todo me dio 0,9 joules. Y ya como nos queda el último par, sería pues eh, 1 y 3, que sería entre las cargas Q y 3Q. Entonces, pues utilicé la misma fórmula y lo puse sobre la distancia que había entre ellos, que como podemos ver es 2 centímetros. Y pues operando toda la fórmula, ya con los valores, me dio 1,35 joules. Entonces, al final nos pedían calcular pues la energía interna, que la energía interna básicamente es la sumatoria pues de todas las potenciales, de todos los pares de cargas que habíamos calculado, y básicamente era la suma de 2,7 joules más 0,9 joules y 1,35 joules. Y al final pues me dio que el valor de la energía interna es 4,95 joules. ¿Sí se alcanza a ver, profesora? Sí, sí, claro, sí lo vi. Está bien. Gracias, Dinora. Sí, está bien, así es para cada par de carga. La energía potencial total. Esa energía potencial, eh, cuando ustedes, es la energía interna del sistema. No sé si vieron en la parte de física térmica, termodinámica, la energía interna del sistema es una energía promedio. Entonces, aquí en este caso de la energía potencial electrostática, es esta, una sumatoria, una energía promedio. Y allá en la física térmica recordarán que esa energía interna es una energía promedio, es decir, va a ser la contribución de todas las energías del sistema, es decir,
energía potencial, gravitacional, energía cinética, energía rotacional, vibracional, ejemplo, ¿sí? Entonces, esa energía interna es eso. En este caso, energía potencial electrostática es la contribución para cada par de cargas. Pero también nosotros podemos hacerlo o definirlo en términos también de una energía promedio a partir del potencial. Entonces podemos decir, bueno, si es una energía promedio, tener en cuenta la sumatoria de esa energía promedio que va a ser la carga Q por delta B, siendo delta B la diferencia de potencial. Es decir, sumamos todos los Q por delta B. Y luego todo eso se divide entre 2. Entonces también así se puede calcular o definir la energía potencial electrostática o la energía electrostática. Muy bien. ¿Quién más? Me dijo Eliana. ¿Era el mismo ejercicio? O también porque hay otro ejercicio donde no es Q2, Q y 3Q, sino en términos de Q. Profesora, el otro ejercicio era el 1, que también hicimos en clase. Voy a compartir. Ah, bueno. Que ya se ve. Bueno, Eliana Fuentes. Muy bien. Adelante, Eliana. Bueno, profesora, el otro ejercicio era el primero que habíamos realizado en clase. Los datos que nos daban en este ejercicio era que Q1, Q2 y Q3 eran igual a 1 microcoulomb, que eso equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia que nos daban entre las cargas eran que entre la distancia entre Q1 y Q2 era igual a 2 centímetros, entre Q2 y Q3 era igual a 2 centímetros, y entre Q1 y Q2 era también igual a 2 centímetros. Entonces, el problema de este ejercicio era calcular la energía potencial. Entonces, el mismo procedimiento, como dice mi compañera Dinora, que teníamos que calcular la energía potencial entre los pares de carga. Entonces, lo primero que yo hice fue calcular la energía potencial entre Q1 y Q2, reemplazando los datos que ya teníamos. Entonces, tenemos que la energía potencial entre Q1 y Q2 vendría siendo igual a la constante K por la multiplicación de las cargas de las partículas entre la distancia entre estas dos. Entonces, reemplazando los valores, la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9, por los valores de las cargas, que son 1 por 10 a la menos 6, que ambas equivalen a lo mismo, entre 0.02 metros. Y haciendo este cálculo, me dio que la energía potencial entre este par de cargas era igual a 0,75 joules. Este mismo procedimiento lo apliqué entre la carga Q2 y Q3, que pues eran los mismos valores porque las cargas Q2 y Q3 equivalen también a lo mismo, a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces apliqué el mismo procedimiento de la fórmula y obtuve el mismo resultado, que fue 0,45 joules. Y lo mismo para el último par de carga, que es Q1 y Q3. Apliqué también la misma fórmula, eh, la constante K por la multiplicación de las cargas entre la distancia entre estas dos, que me dio el mismo resultado, 0,45 joules. Entonces, ahora como el resultado, disculpe, el ejercicio nos pedía calcular la energía interna. En lo que hice fue sumar los resultados
de la energía potencial entre las cargas Q1, Q2, Q1 y Q3 y Q2 y Q3. Entonces, lo que hice fue sumar 0,45 más 0,45 más 0,45 y eso me da igual que la energía interna era igual a 1,35 joules. Ese era lo... Sí, muy bien. Fíjense que aquí hay algo curioso de que la energía de cada par de carga es la misma, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un sistema de cargas, digamos, de un triángulo equilátero? Todas las cargas son de igual magnitud. ¿Qué podemos decir? Que la energía potencial es igual a 3 veces la energía potencial de, de cada par o de un par en particular, ¿verdad? Entonces, eso va a dar, o sea, 3 por 0,45, 1,35. Entonces, calculando solamente uno, podemos calcular la energía total del sistema como lo hizo Eliana. Para cuando las magnitudes de las cargas son iguales y se tiene un triángulo, las cargas ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero. Para cuando el ejercicio que hizo Dínora se tiene Q, 2Q y 3Q, ¿cuánto es la energía potencial, Dínora? ¿Cuánto fue que te dio el total? Gracias, Eliana, muy bien. Ah, bueno, tú lo tienes allí. 4,95. 95. 4,95 julios. Así, ¿verdad? No por 10 a la menos. Así tal como lo mostraron. Muy bien. Sí, entonces fíjense, esa energía potencial, muy bien, ¿dónde se aplica? Aquí han hecho los ejercicios muy bien. Entonces, nosotros podemos ver que la energía potencial en general es que hay una cantidad de energía almacenada que está allí, digamos, dispuesta para ser liberada. Desde el punto de vista mecánico, se dice, bueno, hay almacenamiento de energía mecánica de un sistema en virtud de su configuración y de la posición. Por ejemplo, si se tiene una bola de demolición, esta almacena energía cuando es sostenida en alto, sin actividad, ¿verdad? Energía mecánica. Y mientras que la energía potencial eléctrica, pues hay una energía, una cantidad de energía almacenada, ¿verdad? En virtud de la configuración del sistema. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué siempre es un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, o puede ser una distribución regular de cargas? Porque hay un proceso en donde se está almacenando energía en virtud de esa configuración, si es un triángulo, un cuadrado, demás. Es decir, que las mantiene allí unidas, es decir, hay una separación. Por eso esa energía se calcula matemáticamente mediante esas expresiones que aparecen allí para cada par de carga. Y luego la energía total del sistema, que no es más que la energía interna, se suman todas esas contribuciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un trampolín, la cuerda de un arco estirada,
ahora que en los Juegos Olímpicos, el salto de la garrocha, por ejemplo, el tiro al arco, toda esa energía potencial que necesita, que está ahí almacenada para luego poder ser liberada. Entonces, lo curioso de estos, bueno, no curioso, como vimos nosotros o como les mostré en términos de la definición, hay un agente externo, ¿verdad?, que realiza este trabajo. Entonces así podemos tener diferentes tipos de energía, energía potencial gravitacional, cuando están, digamos, esquiando desde una montaña, de arriba a abajo, entonces digamos que o hay dos esquiadores, uno va a tener mayor energía potencial gravitacional, porque digamos que el esquiador cuyo peso sea mayor, por ejemplo. La energía potencial de un cuerpo atado a un resorte es energía potencial elástica, energía potencial química, cuando se tiene esa capacidad de transformar ciertos agentes químicos en energía cinética. Bueno, en fin, el columpio, un péndulo, o el sistema péndulo, en fin, una liga o un caucho. Bueno, el trampolín, ahora que también se ven en los juegos o los clavados, ¿verdad? Bueno, hay diferentes. Un arco estirado con una flecha, el tiro al arco. Si el arco no está siendo utilizado, pues no tiene energía potencial. Pero cuando se tensa y la flecha no ha sido disparada, entonces allí es donde comienza a almacenar esa energía potencial. Bueno, en fin, hay una cantidad de energía. Ahora bien, con respecto, esa es la energía mecánica. Y con respecto a la energía potencial, la energía potencial eléctrica, es ya teniendo en cuenta el producto de las cargas sobre la distancia, ¿vale? Incluso en la misma fotosíntesis, las plantas transforman esa energía orgánica o inorgánica en energía química de la energía que reciben del sol. Entonces, todo esto es importante para tener en cuenta eso, es decir, por eso aquí hemos hecho los cálculos, pero la interpretación física también ya se las dije, y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, ya si el repaso que tienen, dónde se aplica, dónde la vemos, ustedes que lo vieron allá en mecánica y aquí energía potencial electrostática, ¿vale? Y que esta energía no solamente se puede calcular a partir de cada par, sino a partir del potencial. El potencial y sumando Q por delta B, sumamos todas esas Q por delta B, que es la definición también de la energía potencial. Luego hacemos la sumatoria de esos Q por delta B. Entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo que también se los mostré. Por ejemplo, el ejercicio 2. Aquí tenemos dos cargas eléctricas
ubicadas en el eje Y. Q1 y Q2. A una distancia A del origen. Y el punto de potencial está en el eje X. Entonces piden el potencial debido a Q1, Q2 en este punto aquí, que se refiere a P sub 0. Entonces, tenemos el potencial de Q1, el potencial de Q2, y da en términos de más K sub E Q sobre A más K sub E Q sobre A. Es el mismo potencial. Entonces nos da 2 veces K sub E Q sobre A. Aquí queda en términos de K sub E de Q y de A, porque no hemos dicho cuánto vale cuánto vale Q ni cuánto es la distancia. Entonces, si no nos dicen cuánto es, pues lo dejamos indicado en términos de la constante de Q y de A. Tampoco es necesario reemplazar K sub E. Sin embargo, si alguno lo hace reemplazando K sub E, entonces decimos, bueno, el potencial en el punto P0 es igual a 2 por 9 por 10 a la 9 por Q sobre A. Entonces, si lo quiero simplificar más, 2 por 9, 18. Entonces sería 18 por 10 a la 9 Q sobre A. Las unidades en voltios, ese es el potencial. Muy bien. Perdón, aquí el punto P es el punto en el origen. Aquí donde estoy señalando, no sé si se ve. Ahora, el potencial en el punto aquí, en X, repito, entonces está dado como aparece en C, el potencial B sub X, ya entonces cambia, es igual a la distancia, va a ser diferente a, va a ser X cuadrado más A cuadrado, va a ser esta distancia que está aquí. Fíjense, se forma un triangulito. Si nos piden el potencial en X, tenemos que tener la distancia A, la distancia esta B, y entonces sería A cuadrado más B cuadrado, como aparece aquí. Entonces, fíjense que el potencial aquí ya cambia, dependiendo de dónde esté el punto. Y aquí está, ya aquí sería el potencial de Q sub 1, K sub E, Q sobre A cuadrado más B cuadrado a la 1 medio. El potencial es el mismo y nos va a quedar 2 veces K sub E, Q sobre A cuadrado más B cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener que en cualquier distancia, X, Bx va a ser igual a 2K sub EQ, fíjense que en el numerador es el mismo, de B y C, sobre A cuadrado más X cuadrado elevado a la 1 medio. Muy bien. Ahora, la parte final de es cómo calcular el campo eléctrico a partir de una función potencial. Entonces, el campo eléctrico es un vector. Aquí está E, la flechita arriba. ¿Cómo podemos calcular el campo eléctrico a partir del potencial? Por medio del gradiente o las derivadas parciales de ese potencial. Esta ecuación que aparece aquí es la expresión matemática que indica cómo calcular el campo eléctrico a partir del potencial, menos este vector que es aquí es el gradiente del potencial, es decir, el vector va a ser este delta al revés, el operador Nablas, y la función escalar es esta, B, ¿de acuerdo? Entonces, esa expresión es importantísima,
porque nos está indicando que el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el campo eléctrico está dado inversamente proporcional, es decir, a la distancia de separación al cuadrado, y el potencial inversamente proporcional a la distancia. Entonces, yo creo que ya ustedes vieron derivadas. Nosotros tenemos el potencial, por ejemplo, con respecto a X. Entonces, B sub X, el último. Lo que hacemos es expresar el potencial, ya está aquí, 2 veces K sub EQ por A a la 2 más X al cuadrado, a la menos un medio porque lo subimos acá a multiplicar. Entonces, si queremos calcular el campo, lo que hacemos es derivar parcialmente esta expresión B, términos de K sub E, de Q, de A y de X, con respecto a X, ¿verdad? Es decir, Y, aquí de B de Y, como no hay en función de Y, entonces esta componente menos de B de Y se hace 0. Entonces solamente vamos a derivar la derivada de 2 veces K sub EQ por A cuadrado más X cuadrado a la menos un medio. Entonces aquí la derivada es de un producto, lo puedo hacer, y la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, pero con respecto a X. Entonces 2 veces Q por menos un medio, que sería entonces se baja por A cuadrado, lo que está aquí, A cuadrado más X cuadrado, por la derivada interna con respecto a X. ¿Cuál es la derivada interna? 2X. Se cancela el 2, se cancela el 2 de acá y me queda 2K sub EQ, o el menos afuera, menos 2 veces K sub EQ por A cuadrado más X cuadrado por X. Ahora bien, como el campo eléctrico es un vector, me va a quedar en la dirección Y. Decir, todo esto me queda en la dirección Y. Pero menos de B de Y, como no está aquí Y, entonces eso se hace 0. Entonces, este ejercicio o esta expresión es igual a menos el gradiente del potencial, me va a indicar que el campo va a ir decreciendo con respecto aquí a la función potencial. Y las derivadas parciales, la notación es este delta que está aquí, una D acostadita. Es diferente a la de la derivada total. La derivada total se toma con respecto a un punto. Y la derivada parcial es manteniendo una constante. Bueno, aquí, esa es la definición física. Entonces, aquí hoy vimos algo nuevo y es cómo calcular el campo eléctrico a partir de una función potencial. Entonces, fíjense, E es igual a menos de B de X en la dirección Y, más menos de B de Y en la dirección J. Esto porque tenemos, es decir, este sería el campo en coordenadas rectangulares teniendo en cuenta X y Y. También podemos tener expresado el campo en coordenadas polares. Por ejemplo, en una coordenada de posición R y una coordenada angular θ. Entonces sería E sub R θ.
Si tenemos un sistema de coordenadas cilíndricas, entonces ya sería una coordenada de posición y una coordenada angular. También un sistema de coordenadas esféricas, por ejemplo. Entonces, todo esto ustedes lo van a ver en cálculo, por ejemplo. El cálculo diferencial. Pero ya ustedes lo harán más adelante, lo verán más adelante ya cuando entren en la universidad del cálculo. Pero aquí yo creo que ya han visto derivadas, ¿verdad? Sí, señor. Señora. Ah, bueno, entonces, perfecto. Entonces, si es así, voy a ver si yo tengo aquí para mostrarle los ejercicios en el Drive. Aquí tengo algunos, las experiencias que han hecho. Voy a ver si tengo los ejercicios. Parece que no. No está aquí. Aquí tengo ya incluso algunas clases de magnetismo, de circuitos. Bueno. Muy bien. Yo entonces después les digo cuál es el ejercicio. Estas imágenes son las que les subí. Muy bien. Ya estaba buscando, disculpen. Muy bien, entonces yo les voy a decir cuáles son los ejercicios para que los vayan haciendo del libro de Serway. Bueno, que está subido también en el Drive. Buscan el tema de potencial eléctrico y entonces ahí pueden ubicar los ejercicios. Potencial eléctrico y energía potencial electrostática, ¿vale? Entonces, dejamos allí. ¿Quién faltó hoy? Creo que mi compañera María José. María José Perea. Gracias, Carlos. Daniela. Entonces voy a anotar aquí. Pero se conectaron fue ahora al final, porque inicialmente habían 16. Y ahora hay 22. Daniela Vargas, María José. Sí, faltaban 3, muy bien. Esteban Pacheco. Sí, señora. Bueno. Bueno, voy a anotar aquí problemas de luz. Y el resto, ¿por qué se conectaron tarde? ¿Tienen problemas de conexión? Profesora, bueno, en mi caso yo entré 15 minutos tarde por problemas de conexión. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, ya vamos a hacerlos, o ustedes hacen los ejercicios y podemos hacer una evaluación
de este tema, que realmente pues los ejercicios lo hicieron muy bien y bueno, en principio yo creo que no tendrían ningún inconveniente. Están las definiciones, se ha dado la interpretación física, se ha hablado también de la energía potencial, no solamente electrostática, sino las aplicaciones que tienen en la vida cotidiana, conocer estos conceptos, y también desde el punto de vista mecánico y de otros tipos de energía, ¿vale? Entonces quedamos así y en el transcurso en estos días, yo les escribo en el tablón cuál es el capítulo y cuáles serían los ejercicios, qué sección. Bueno. Bueno, profesora. Vale, profesora. Vale, quedamos así. Entonces, que pasen un excelente día. Igualmente, profe. Que les vaya bien. Profe. Gracias.